reunión virtual. Hemos creado con la intención de enseñarles algo, lo que llega a mi persona o algunos son de mis propios bosquejos. De todas maneras, es con la intención de que todos aprendamos algún tema importante. En esta noche vamos a ver la supremacía de Cristo y el nuevo pacto. Según el libro de Hebreos, tenemos de exhortaciones, advertencias contra la apostasía, y vamos a analizar este libro precioso porque es importante, muy importante conocer la supremacía del Señor Jesucristo analizando el libro de Hebreos. Es obvio que esta epístola fue escrita a los cristianos judíos, o sea, los judíos que se convirtieron en el día de Pentecostés en adelante, para evitar que volvieran al judaísmo, es decir, para que no se apostaten. La persecución era una de las causas del problema, según Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39. ¿Quién los perseguía? Los mismos compatriotas de los judíos cristianos. O sea, los judíos que no quisieron dejar su culto, su testamento, sus costumbres y todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, ellos no querían dejar, no querían cambiar. Y por esta razón hubo una gran persecución, a tal punto que algunos perdieron sus vidas, perdieron sus bienes en la persecución. Bueno, continuamos. Pero sin duda muchos hermanos judíos anhelaban lo que había dejado. La religión de sus padres, con tantos ritos, ceremonias, sacerdotes con vestimentas especiales, música instrumental, sacrificio de animales, y en fin, como 770 puntos del Antiguo Testamento. No querían dejar, pues, algunos hermanos cristianos, o sea, los hermanos judíos, los judíos que se hicieron cristianos, que creyeron en Cristo, extrañaban todas esas cosas que en el Antiguo Testamento practicaban. Por ejemplo, la música instrumental. La familia de Leví, o sea, los levitas, eran expertos en la ejecución de sus instrumentos musicales. Cada vez que empezaban la adoración al Señor con sacrificios de animales, empezaban también la música instrumental. Entonces, todas esas cosas extrañaban. ¿Por qué? Porque ya en el Nuevo Testamento dejaron de hacer todas esas cosas, dejaron de adorar a Dios conforme encontramos en el Antiguo Testamento. Ya vino la forma nueva de adoración, tal como dijo la mujer samaritana. Comparada con esa antigua religión, es decir, lo que practicaba bajo el Antiguo Testamento, sin duda el culto de la iglesia les parecía muy sencilla. Hoy en día dicen, no tienen vida en los cánticos. ¿Cómo se alegran ustedes? Sin instrumentos, sin bailes, sin aplausos, sin vivas, sin aleluyas. ¿Cómo ustedes adoran? Dice, ¿no? Igual que en el primer siglo.
cuando la iglesia del Señor empezó a ya expandirse a partir de la ciudad de Jerusalén en adelante. Como sus antepasados extrañaban lo que había dejado en Egipto, así también sin lugar a dudas, muchos hermanos judíos extrañaban la pompa que disfrutaban en el judaísmo y querían retroceder, así como la gente, así como los israelitas salieron de Egipto, no encontraron lo que ellos anhelaban, entonces quisieron regresar a Egipto. De la mismísima forma también los judíos que se hicieron cristianos quisieron dejar el cristianismo para regresar a sus antiguas prácticas. Aunque el Señor ya había quitado todos los puntos de la ley, sin embargo, ellos querían seguir practicando. De hecho, los judíos hasta el día de hoy están practicando el antiguo pacto. Por lo tanto, esta epístola fue escrita para destacar la supremacía de Cristo y el nuevo pacto. Si esta epístola fue escrita a los hermanos hebreos, ¿por qué se incluye en el Nuevo Testamento? Porque todo cristiano de todas las épocas lucha contra el retroceder y el apartarse de la fe. Y esta epístola presenta la defensa perfecta contra tal tragedia. Hermanos, muchos me preguntan, ¿cómo ustedes adoran? ¿Cómo es que ustedes no tienen algún instrumento? Por lo menos una guitarra, por lo menos una trompeta, un pandero. ¿Cómo ustedes adoran? Entonces, por eso que no hay muchos creyentes, no hay muchos verdaderos cristianos. Hay gente religiosa, sí, pero practicando alguna parte del Antiguo Testamento. Pero si nosotros analizamos el libro de Hebreos, como ya vamos a ver, el nuevo pacto es mejor. Cristo es superior. ¿Superior a quiénes? Superior a los profetas. Capítulo 1, verso 1 al 2 de Hebreos. Dios, habiendo hablado, dice muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la revelación final de Dios. Él habló lo que su Padre autorizó. Él instituyó el nuevo pacto, tal como había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento y por el mandamiento de su Padre Celestial. Cristo también es superior a los ángeles. Israel recibió la ley por disposición de los ángeles. Así dice en Hechos 7:53. Pero Cristo es superior a todos los ángeles que había traído la ley, había enseñado, había hablado a la humanidad en el Antiguo Testamento. Cristo es superior en nombre, según capítulo 1, verso 4 y verso 5. Cristo es superior en la adoración. Dios el Padre dice, adórele todos los ángeles de Dios. Eso está en Hebreos 1, 6. Adórenle. En la Biblia de los testigos, en las primeras Biblias que tenía, este versículo había exactamente tal como se lee.
adórenle todos los ángeles de Dios, pero en las versiones modernas ya cambiaron. En vez de decir adórenle todos los ángeles de Dios, dicen ellos, den homenaje, tratando de borrar, tratando de quitar de la mente de los hombres la adoración a Cristo Jesús. Ustedes seguramente saben, algunos por lo menos saben, la palabra adorar, venerar, rendir homenaje viene del griego proskuneo. Traduciendo esa palabra proskuneo al castellano resulta adorar, venerar y dar homenaje. Los católicos que adoran a las imágenes dicen, nosotros no adoramos a las imágenes, solo veneramos. Pero esta palabra también viene de la palabra griega proskuneo. Los testigos de Jehová dicen, no, nosotros no tenemos el mandamiento de adorar a Cristo, solamente tenemos que rendir homenaje. Pero la palabra homenaje también es vertida del griego proskuneo. Bueno, el Señor Jesucristo es superior en el poder universal. Ahí tenemos en Hebreos capítulo 1, verso 8, al Hebreos capítulo 2, verso 8. Pero, ¿cómo es superior a los ángeles si fue hecho un poco menor que los ángeles? Este texto se refiere a la encarnación de Cristo, como dijo o como leemos en Juan 1:1, el verbo se hizo carne. Entonces, cuando se hizo carne, cuando se revistió de carne humana, el Señor Jesús se puso a nivel de todos los seres humanos, es decir, poco menor que los ángeles. Este texto entonces se refiere a la encarnación del Señor Jesucristo. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, mis hermanos, es superior o Jesús o Cristo, el verbo encarnado, el verbo que se hizo carne, tiene un nombre superior. Así leemos en este pasaje. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Solo en el nombre de Jesús podemos obtener la salvación. En el nombre del Señor Jesús se doblarán toda rodilla en el día que venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo, es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Qué maravillosa declaración, revelación de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Así nos dice en Filipenses capítulo 2, verso 5 al 11 en adelante. Dios le preparó cuerpo para poder morir por nosotros. Si el Señor Jesucristo, es decir, el verbo, si no se hubiera convertido en carne, entonces ningún ser humano hubiese visto y no hubieran podido crucificarle a un ser espiritual. Por esta razón, el Señor Dios preparó un cuerpo
para que él pueda morir siendo físicamente. ¿Para qué murió? Para salvarnos y el llevar muchos hijos a la gloria. Ahí tienen Hebreos 2:10. Cristo Jesús es superior a Moisés. Así declara en Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6. Moisés era el gran libertador y el gran legislador de Israel. Los judíos tenían en muy alta estima el nombre de Moisés. A pesar de eso, Cristo es superior a Moisés. Pero él mismo, Moisés, había dicho en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Es decir, a Cristo Jesús. Hechos capítulo 3, versos 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. El Señor Jesucristo es superior a Aarón. Aarón ejercía el sacerdocio levítico. Este es el corazón de la epístola. Este es el tema del libro de Hebreos. Se analiza el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, desde el capítulo 4, verso 14, hasta fines del capítulo 10. Se afirma que Cristo está perfectamente calificado para ser nuestro sumo sacerdote. Y porque Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, es mejor ministro. Bueno, vamos a ver entonces en qué cosas nomás es mejor nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de Jesús y el pacto que hizo él en la cruz es el mejor pacto. Está sobre mejores promesas. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 3 veces solamente en un verso. Mejor pacto, mejor ministerio, mejores promesas. ¿Por qué son mejores las promesas de Cristo? Los israelitas también recibieron promesas. Es decir, Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué les prometió? La tierra, que hasta ahora se llama Israel. En ese territorio tiene muchos problemas. Hay persecuciones contra los israelitas, hay atentados, hay gente que les odia a los israelitas, es decir, los vecinos. Están armándose cada vez más y más y más con la intención de borrar del mapa terrestre al pueblo de Israel. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no nos ha ofrecido una tierra, sino un cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor en Juan capítulo 14, verso 6. Entonces nosotros tenemos la mejor herencia, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
Aunque por aquí hay personas que golpean las puertas y invitan a dialogar con ellos y para decir, para enseñar que nosotros vamos a tener aquí un, 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 un paraíso, un paraíso terrenal. Es lo que andan enseñando. Pero nuestro Señor Jesucristo, a través de esta carta, dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No se olviden, está en Hebreos 10:34. Tenemos además mejor patria. En Hebreos capítulo 11:14 dice eso. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, una patria celestial. Por eso Jesús dijo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial, donde jamás entrará ninguna maldad como hoy está sobre la tierra, en las ciudades donde quiera que vayamos. No hay seguridad aquí, pero Jesús quiere llevarnos a esa ciudad, porque Dios ha preparado una ciudad segura, una ciudad eterna, una ciudad donde hay paz, armonía, gozo y todo lo demás. Sobre todo la vida eterna. El Señor Jesucristo, a través de este precioso libro, nos ofrece una mejor resurrección. En el Antiguo Testamento, algunas personas resucitaron. En los días de Jesús, algunas personas resucitaron, pero volvieron a morir, excepto el Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo ofrece una resurrección para que nunca más mueran ninguno de los resucitados. Esto sucederá en el día que venga y nos llame con voz de mando, con voz de trompeta y con voz de arcángel desde los cielos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Por qué es mejor resurrección? Porque ya, según la promesa del Señor, nunca más veremos muerte. Alguna cosa mejor para nosotros, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, los siervos fieles del Antiguo Testamento no fueron perfeccionados como lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos chance, como decimos, ¿no? La oportunidad de perfeccionarnos cada día. Solo que tenemos que leer la palabra de Dios. No se olviden, mis queridos hermanos y hermanas, lean toda la Biblia.
allí están las promesas del Señor. Allí están las bendiciones. Allí están el armamento para poder defendernos y para poder atacar al enemigo de nuestras vidas. Lean, por favor. No se olviden. He descubierto que muchos hermanos y hermanas no están leyendo la palabra. Y por eso creen en cualquier cosa. Por eso no están seguros. Por eso no saben de las promesas de nuestro Dios. Así que lean, por favor. La sangre que derramó en la cruz del Calvario, que habla mejor que la sangre de Abel. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Eso leemos en Hebreos capítulo 12, verso 24. ¿Por qué es mejor? Porque la sangre de Abel solo clamaba justicia. No salvó a nadie más. Pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado en el día del bautismo. Y con esa misma sangre ha comprado la iglesia. Por eso la iglesia es de Cristo. No tiene otro nombre, sino que afirma que tiene un dueño, esta iglesia, fundada en el día de Pentecostés. Esta iglesia, según Romanos capítulo 16, verso 16, se identifica con Cristo, con el dueño. Os saludan todas las iglesias de Cristo. En el primer siglo no había iglesias con diferentes nombres humanos. No había iglesia católica, no había iglesia ortodoxa, no había iglesia evangélica, no había otras denominaciones que hoy en día abundan en el mundo. Bueno, ahora veamos las advertencias y las salvaguardias. ¿Qué es una salvaguardia? Yo me acuerdo que en el tiempo de algunos presidentes que ya pasaron en el Ecuador, no permitían que llegaran productos de otros países. ¿Por qué? Porque había el peligro de que la industria nacional se vaya abajo. Entonces se llama salvaguardia. Las salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria nacional que se ve amenazada. Y los cristianos también estamos amenazados. La iglesia del Señor está amenazada. Para atender con más diligencia, la Biblia de las Américas dice, prestar mucha mayor atención. De lo contrario, habrá consecuencias, no sea que nos deslicemos, o sea, no sea que nos desviemos. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad, si no miramos, habrá consecuencias. No sea que en alguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si no se ampara en la salvaguardia, entonces hay peligro, hay consecuencias. ¿Por qué? Porque un corazón incrédulo, un corazón endurecido,
puede apartarse del Dios vivo. Tenemos otra salvaguardia nosotros los cristianos. ¿Cuáles son? Exhortaos los unos a los otros cada día. Eso dice en capítulo 3, verso 13. Exhortaos para que ese peligro no llegue con facilidad. Porque si llega, si nosotros no nos defendemos, entonces habrá consecuencias. Dice, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Algunos hermanos no obedecen este mandamiento por temor de ser acusados de ser entremetidos. Así que, hermanos, hay consecuencias cuando nosotros no nos amparamos en la salvaguardia. Cuando nosotros nos descuidamos. Cuando nosotros nos enfriamos. Cuando nosotros nos endurecimos. Muchos hermanos y hermanas han ido poco a poco enfriándose. Poco a poco endureciéndose. Hasta que desaparecen de la iglesia. Y algunos de ellos se hacen grandes enemigos de la iglesia del Señor. En 1 de Corintios capítulo 15, verso 25 dice, enseña que debemos preocuparnos los unos por los otros. Esto incluye la exhortación cuando sea necesaria. ¿Cuántos miembros se endurecen debido a la negligencia de este mandamiento? Muchos, hermanos, muchos. Tenemos otra salvaguardia. ¿Y cuál es? Aquí dicen 4:1. Temamos. Si hay temor en el corazón del cristiano, hay temor delante de Dios, entonces estamos libres de peligros. Y si no, habrá consecuencias. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, están con duda. No están seguros. ¿Por qué? Porque no se informa en la preciosa palabra de Dios. Y no tiene la fe segura. Tiene una fe débil. Una esperanza débil. Por esta razón, habrá consecuencias para esos hermanos y hermanas. En capítulo 4, verso 11 de Hebreos tenemos otra salvaguardia. ¿Cuál es? Dice, procuremos entrar, esforcémonos por entrar. O sea, ¿qué hay? Procuremos entrar. Así dice en la Biblia de las Américas. Y también dice, esforcémonos por entrar. Para conseguir algo terrenal, tenemos que esforzarnos. Tenemos que trabajar. Tenemos que estudiar. Tenemos que dedicar. Tenemos, a pesar de estar enfermos, a veces a pesar de estar con fríos o con mucha calor, con mucho lodo, mucho frío, mucho viento. Sin embargo, nos arreglamos para conseguir lo que necesitamos. De lo contrario, hay consecuencias. No sea que alguno caiga siguiendo el ejemplo de desobediencia. Ese peligro hay, mis queridos hermanos y hermanas. Según la enseñanza del libro de Hebreos. También encontramos en capítulo 6, verso 1 al 6. La salvaguardia. Dejando ya los rudimentos de la
doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cómo llegamos a perfeccionarnos? En Apocalipsis, el último capítulo, dice el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Entonces, así nosotros vamos perfeccionando. Estudiando la palabra del Señor, aplicando lo que vamos leyendo y difundiendo a los demás. De lo contrario, habrá consecuencias, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Al principio recibieron con gozo, con mucho entusiasmo, pero cuando van decayendo porque no se dedican, porque piensan que están pasando en vano el tiempo, porque piensan que servir al Señor lleva mucho tiempo, se pierde el trabajo, de hacer negocio, de paseos, de muchísimas cosas. Pero vamos adelante, mis queridos hermanos. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No nos quedemos en los primeros conocimientos. No nos quedemos solamente con haber leído uno que otro de la Biblia. No nos quedemos solamente escuchando los sermones, las enseñanzas de los hermanos. Vamos adelante, leyendo nosotros mismos la palabra del Señor. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí y exponiéndole a vituperio al dejar a Cristo para volver al judaísmo. El hermano judío cruzó la frontera de no poder volver, porque ya no habría más sacrificio por el pecado. Así que estas consecuencias pueden llegar al que se descuida, al que cae en la apostasía. En el capítulo 10, versos 24 y 25, esta otra salvaguardia. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, porque habrá consecuencias si no hacemos eso. Mis queridos hermanos, vamos adelante, considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí dice no dejando de congregarnos, porque muchísimos hermanos y hermanas tienen esta mala costumbre. Se acostumbraron poco a poco. Ya no les dice nada la conciencia endurecida. Por esta razón, no son fieles a las reuniones. En el primer siglo ya había esta costumbre, ya había estas cosas que afectaron en su fe. Algunos tienen por costumbre, dice, sino que exhortándoos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿El día de qué? El día de la venida del Señor Jesús. Ya son como 2000 años que nació nuestro Señor Jesucristo, pero el establecimiento de la iglesia son 1900 años todavía.
La muerte y resurrección del Señor Jesucristo son como 1900 años. El cristianismo tiene la edad de 1900 años hasta este año. Hermanos, vamos adelante. Hagan el esfuerzo, hagamos el esfuerzo de estar en la reunión para que esa mala costumbre no se apodere de nosotros. Vienen las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Si no somos perseverantes, si no somos fieles, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice aquí en el verso 27, sino una horrenda expectación, no solamente expectación de juicio y de hervor de fuego, sino que serán devorados todos los adversarios, todos los que han caído en la trampa de la desobediencia. Estas graves consecuencias, mis queridos hermanos. En capítulo 12, verso 3, tenemos otra salvaguardia. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos. ¿Quién es el que sufrió todo esto? Cristo Jesús. Si no consideramos, si no valoramos el sacrificio del Señor, entonces habrá consecuencias para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, habrá desmayo. Otra salvaguardia. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies. Si no hacemos esas cosas, vendrán las consecuencias para la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Hacer sendas derechas para no ser tropiezo para el hermano débil. No seamos tropiezo para el hermano débil. Hagamos las sendas rectas. Porque por ejemplo, donde hay vías, donde hay carreteras, con muchas curvas, con muchas irregularidades, hay consecuencias. Hay volcamientos, hay choques, hay, bueno, tantas cosas. Y si estamos caminando a pie, también en un camino donde hay muchas piedras, donde hay muchos baches, donde hay lodo, donde hay, bueno, tanta irregularidad, entonces allí hay consecuencias, es decir, caemos, tropezamos, nos herimos y todo eso. Esas son las consecuencias de no hacer las sendas derechas para los pies. Otra salvaguardia tenemos, mirad bien, esa es la salvaguardia, mirar bien al Señor, mirad bien cómo estamos, o si no habrá la consecuencia, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Sí. Exhortación. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos a nuestra profesión. Jesús traspasó los cielos para llegar donde está su Padre Celestial. Y allá que quiere llevarnos. Allá quiere que vayamos junto con Él en el día que venga por segunda vez.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Esta es la invitación. Esta es la exhortación. Este es el ruego. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Hoy día leí en el periódico ambateño que llegaron, pero justo a tiempo, donde había una decisión de quitarse la vida. Por ahí alcanzaron a ver, por ahí alcanzaron a notar qué es lo que estaba pasando, entonces se acercaron y pudieron salvarla. Más o menos así dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el momento apropiado, en el momento de más necesidad, Cristo Jesús quiere socorrernos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificad los corazones de mala conciencia y lavad los cuerpos con agua pura. ¿Cómo podemos purificar los corazones de mala conciencia? Con una fe verdadera, con las oraciones, creyendo lo que dice la palabra del Señor y estando lavados los cuerpos con agua pura, es decir, con la sangre de Cristo y el bautismo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Cuáles son esa nube de testigos? Aquí no se trata de los testigos de Jehová, sino de los testigos verdaderos del Antiguo Testamento. Tantas personas, sacerdotes, profetas y creyentes en general del Antiguo Testamento. Despojemos, por lo tanto, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, no solamente por un tiempo, no solamente por un año, 2 años, 10 años, 20 años, no, sino siempre. Corramos con paciencia hasta alcanzar la meta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se presentó a la diestra del trono de Dios. Jesús hizo todo lo posible para que la gente que cree en él sea salva. Él hizo todo lo que el humano no puede hacer. Y la sangre que derramó es eficaz, es todopoderoso para lavarnos de cualquier mancha, de cualquier pecado, de cualquier culpa. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios y agradándole con temor y reverencia. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Ya los apóstoles habían recibido. El autor de esta carta había recibido ya el reino, un reino inconmovible, un reino eterno.
Y por eso exhorta y ruega, tengamos gratitud. ¿Gratitud a quién? A Dios, a Cristo Jesús. Y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándolo con temor y reverencia. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios. No frutos de, aquí no habla de instrumentos musicales, instrumentos mecánicos, sino fruto de labios que confiesan su nombre. En cada canto, en cada himno, en cada poesía, declaramos la supremacía del Señor Jesucristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. Cantemos. No esperemos que haya un instrumento para cantar una alabanza al Señor. No hay necesidad. La primera iglesia, la iglesia del primer siglo, no usaron ningún instrumento musical, porque ya desaparecieron ese modo de adorar. Adoraban con sacrificios de animales. Al mismo tiempo que empezaba los sacrificios de animales, también empezaba a tocar los instrumentos musicales. Lean el Antiguo Testamento y verán lo que acabo de decir. Conclusión. Esta preciosa epístola es muy necesaria para todo cristiano. Presenta verdades sublimes acerca de Cristo y el nuevo pacto o el Nuevo Testamento que nos motivan a perseverar y nunca mirar hacia atrás. Nos conviene leerla frecuentemente, prestando la mayor atención a estas exhortaciones y advertencias. En Hebreos 13:22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. No se desanimen cuando alguien les exhorta de algún pecado, de alguna cosa que tal vez vio un hermano o hermana. Recibe esa exhortación, agradezcan la exhortación, la preocupación del hermano o la hermana. Es para nuestro bien, es para su bien. Digamos siempre, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No del cuerpo, sino del alma. Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aunque muchos no creen de la existencia del alma, aquí dice que sí hay alma. Aquí dice, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Sale el alma del cuerpo y muere el cuerpo. Queda inerte. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por la atención y por estar presente en esta plataforma. Que el Señor les bendiga.